porque no somos buenas, somos malas, podemos ser peores. Esa es otra historia que tenemos que hacer con esto de ser mujeres. Pero cuando los hombres se posicionan en los diálogos, en estos diálogos con nosotras, a veces esos diálogos se llenan de tensión desde las feministas, porque no sentimos igualdad en ellos. No me estoy refiriendo a estos en concreto, pero sí en otros que yo participo en mi vida cotidiana. Y a veces nos sentimos por encima de los compañeros. Y a veces cuando los compañeros se quieren poner en su lugar, le decimos, baja la caña, mi hermanito, tú sabes lo que me ha costado a mí, yo no lloro porque quiero, lloro porque la vida me ha hecho llorar, digamos. Le dije el otro día a un compañero, ¿tú quieres llorar? Yo he tenido que llorar, es distinto esa historia. O sea, no es porque he tenido más permiso para llorar, es porque la vida me ha dado duro, digamos, y me ha hecho ceder. Entonces, esta propia categoría de diálogo entre hombres y mujeres, acompañado de creyendo que se instala el diálogo y se instala la igualdad, puede proclamar una igualdad formal entre hombres y mujeres que es inexistente, que en realidad es inexistente, es una tensión, es una búsqueda, es un construir. Ese es un desafío para nosotras, que si queremos que los hombres estén en la lucha y que puedan llamarse como quieran llamarse, si quieren feministas, si quieren feministas, si quieren aliados de feminismo, ya como se quieran llamar, tampoco no le vamos a poner los nombres, pero no los vamos a decir, usted allí, yo aquí, juntémonos para luchar, que esto está duro y está fuerte y es para largo rato. Este debate, instalado en medio de los procesos de descolonización que tocan los feminismos, que necesitan los feminismos bolivianos y latinoamericanos, también tienen que aproximarse, ubicarse, como hablábamos ahorita, ya no lo voy a desarrollar esto, en los escenarios históricos y concretos en los que vivimos. Y aunque las culturas de las tierras bajas son culturas evangelizadas, no son culturas muertas que perdieron todas sus raíces propias. Si bien desarrollaron una serie de mansedumbre y de situaciones que tienen que ver con la realidad histórica de persistir y de vivir, porque además eran minorías con respecto a los otros, y la lucha, la resistencia no podía ser frontal, a nosotras, a las feministas desde donde denuncio todo lo que estoy planteando, el trabajo con los pueblos indígenas de las tierras bajas, en particular de Santa Cruz, nos han abierto la posibilidad de entender, primero, cómo pueblo han defendido sus causas, sus luchas estructurantes, hombres y mujeres. Y cómo ha habido un celo tan fuerte en no separarse y en encontrar que desde los feminismos somos una amenaza cuando separamos al pueblo que tiene que sobrevivir hacia culturas que lo han querido desaparecer. Y eso no es un debate que se queda ahí en la experiencia de la anécdota, sino que te remueve una serie de prácticas que se convirtieron en prácticas establecidas. Trabajo exclusivo con las mujeres y no con los hombres, y un montón de historias que se tienen que empezar a repensar a partir de escuchar con mucho respeto o intentar construir interculturalidad, que es un desafío que si alguien lo ha logrado me lo puede explicar, pero que es una meta que todos los días uno se plantea en esto de jerarquizar las culturas y construir desde la interculturalidad y la pluralidad para descolonizar nuestros feminismos. Yo voy a terminar con esto porque lo único que me falta decirles es que este pensamiento binario de que la lucha es entre hombres y mujeres es paralizante y que es un desafío que hay que resolver ya desde, para nosotras está en la agenda de la búsqueda. Los desafíos no los tengo todos, tengo estos en los que encuentro siempre disensos también, son con los hombres con los que queremos construir en horizontalidad y con tensiones y con conflictos y con dilemas y con problemas, esta historia de desmantelar el sistema patriarcal, y si no lo podemos desmantelar por lo menos lo queremos perforar, lo queremos lacerar, nos queremos burlar de él, y que ese sistema patriarcal no es neutro, y en nuestros contextos es colonizador, es racista, es capitalista, es depredador. Feminismos que cuestionan con hombres ese poder con todas sus características, desnaturalizar, romper las dicotomías, resolver los problemas de pensar que los cuerpos tienen ideologías,
los cuerpos, las ideologías patriarcales y machistas y las luchas emancipatorias feministas no necesitan de un determinado cuerpo, necesitan de cuerpos que quieran asumir esas luchas y que reconozcan las opresiones múltiples y que reconozcan que sobre esos cuerpos se simbolizan ideas, poderes y micropoderes, pero precisamente es contra la ruptura de esa asignación, de esos símbolos, de esos poderes y de esos micropoderes, de lo que se trata los feminismos de donde quiero participar y trabajar, y no de la reasignación de que este cuerpo tiene estos significados y aquellos cuerpos tienen el otro y que estamos en una relación binaria. He tratado de no repetir, me he saltado todo lo que escribí y he trabajado más sobre lo que ha ocurrido en los debates riquísimos en los que he tenido la oportunidad de participar, y me disculpo porque es muy difícil no repetir una cosa que se está hablando desde diferentes vertientes durante día y medio con espectaculares expositores y expositoras. Muchas gracias. Aquí nos encontramos por una parte con una expropiación del mundo de la política, y el mundo de la política es el mundo del Estado, es el mundo de los recursos públicos, es el mundo de las políticas públicas, que pasa a ser apropiado por el mismo grupo que se apropia del excedente y que dificulta la vuelta de estos hombres, pero también sigue dificultando o impidiendo el inicio del acceso de las mujeres. Ese es un punto como para conversar. ¿Hay alianzas allí? ¿Es posible establecer alianzas? Eso es un debate. En Chile hay debate, en Argentina hay debate, aquí ha habido debate, en Uruguay hay debate, en Perú ha habido debate, en Brasil ha habido debate. ¿Ya? El problema del financiamiento de las campañas no es un problema ajeno a los cuerpos y al género. El problema del financiamiento de las campañas es que el que pone la plata pone la música. Y esa cuestión ha llegado a un punto en el cual eso ya comienza a ser inaceptable. Así como la política es expropiada, el trabajo para los hombres precariza. O sea, este trabajo que humanizaba, que daba dignidad, con el cual se podía desarrollar, ser un proveedor de las mejores condiciones, desaparece. Es un trabajo que no puede asegurar sustentabilidad. Y esto es fantástico por un lado, porque esto hace desaparecer al hombre, autoridad, proveedor. Y es este quiebre del orden del trabajo el que permite que otros actores, y fundamentalmente las mujeres, empiecen a ocupar aquellos espacios que antes eran dominados y hegemonizados por los hombres. O sea, aquello que es un punto de debilidad, de quiebre para los hombres, es un punto de potencia, no solo de potencia, sino de capacidad, y en el hecho nos está mostrando que eso es así. Pero el trabajo también tiene un punto, porque cuando las mujeres se incorporan al espacio del trabajo, se incorpora a un espacio de trabajo precario, que es posterior al trabajo de la revolución, al menos del capitalismo industrial. Este trabajo del capitalismo globalizado, del neoliberalismo, es un trabajo al cual se incorporan las mujeres con el trabajo precario, cualquiera sea su nivel de calidad, en el cual los hombres se tienen que seguir adaptando. Y ojo, están en las mismas condiciones, frente a aquel que otorga y genera las condiciones de trabajo. Y ese es un segundo punto que es posible a lo mejor establecer nexos de agenda. El tercer quiebre que hay acá, que tanto para hombres y para mujeres ha sido muy importante, es la licuación, por usar a Bauman, de la familia. Ahora ya son las familias, los quiebres, las desapariciones, etc. Y este punto, si aquellos que en nuestra propia vivencia queremos tener vida familiar, en una vida familiar que tenga algún mínimo de sustentabilidad, que permita relaciones afectivas, amorosas, todo lo que hemos hablado acá, las condiciones que nos ofrece tanto la participación en lo político, que nos permitiría el marco legal, institucional, el uso de los recursos públicos, las políticas públicas, así como el ámbito del trabajo, que me permitiría conciliar estas relaciones, pasan a ser
cuestiones que son semejantes tanto en hombres como en mujeres que quieran tener una calidad de vida y una calidad de vida familiar. Estas tres cuestiones son nuevos requerimientos, están allí, y aunque los hombres, estos hombres, no los hombres que dominan, que aquellos que tienen capacidad de decidir acerca no solo de hombres, sino de hombres y mujeres, estos hombres son nuevos requerimientos, y no porque vaya a volver la situación anterior, ya cambió. Para que cambie el Estado subsidiario va a haber que moverse mucho. Para que cambie la organización del trabajo, el neoliberalismo, va a haber que trabajarlo mucho. Ya no son las condiciones anteriores. Pero junto con esto, que son posibilidades, hay otros aspectos de la vida de los hombres que permanece fuertemente la herencia de lo que llaman la herencia del patriarcado, donde no se han visto afectados como se han visto afectados en este punto de vista, que es a nivel de las identidades y de la subjetividad. Y es la disociación entre yo, el poderoso, el que tiene que ser respetado, el que protege y castiga, el que tiene esa capacidad de imponer el pater dixit, eso que es la herencia que todos los hombres tenemos, esa herencia sigue siendo una herencia en un ámbito hegemónico. O sea, eso no se ha quebrado. Y ese es un espacio que allí las agendas de las mujeres no necesariamente son las agendas de los hombres. Porque las agendas de las mujeres tienen muy claros los avances. ¿Y qué es lo que quieren? Las agendas de los hombres hay que construirlas. ¿Qué es lo que los hombres quieren o queremos en este mundo? Pero así como hay una herencia fuerte, hay también en la subjetividad hay una herencia fuerte en la construcción de los cuerpos, de los propios cuerpos, de aquellos que pasan a ser los protagonistas de lo que estamos conversando. Y la interpretación de los cuerpos como estos cuerpos poderosos, violentos, del instinto sexual, ¿ya? Que pueden mandar y que pueden castigar y que pueden matar si lo quieren, que pueden torturar, que pueden, etc. Esos cuerpos, cuando se encuentran con alguien que tiene menos recursos, que es más débil, sigue usando sus recursos de poder, salvo que ese cuerpo y esa persona tenga ya la capacidad, lo mismo en el ámbito de la subjetividad, de decir, esto basta, si yo quiero que aquello macro funcione en mi vida privada, en mi vida personal, y mi vida personal es también la vida macro, yo necesariamente necesito hacer cambios profundos. ¿Cuáles son los desafíos que al menos yo veo? Tanto en lo personal como en lo político, si lo situamos en el campo de los cuerpos. Tanto en lo micro como en lo macro. En lo micro es exactamente en aquello que dice relación con mi subjetividad, mi cuerpo, mis interrelaciones interpersonales, mi participación en los cuales yo participo directamente. Lo macro es aquellas condiciones en las cuales yo participo a través de mediaciones, representantes, Estado, organización del trabajo, sindicatos, que de alguna manera posibilitan lo anterior. Desafíos en lo personal y en lo político, en lo micro y en lo macro. Segundo, agendas. Agendas en lo macro, que apunten a la ciudadanía, a recuperar una ciudadanía, pero una ciudadanía que hoy día incorpora derechos humanos, donde son humanos los hombres, las mujeres, los niños, las personas de la diversidad sexual, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, que toda aquella persona que es persona tiene los mismos derechos y el Estado tiene que proteger a aquellas personas cualquiera sea su condición. Ciudadanía, una agenda macro de ciudadanía y una agenda macro de trabajo digno, de trabajo que signifique que yo participo en la producción, pero el hecho de participar en la producción me permite yo recuperar o recibir aquello que me da una calidad de vida aceptable. Esta agenda macro, que se traduce en una agenda política del sindicato, que es la mediación entre los trabajadores y la empresa,
también es una agenda política de los partidos políticos, que en la medida que los fortalezcamos, hacen desaparecer los caudillos y permiten establecer, o permitirían establecer, formas de relacionarse al interior que no sean cooptadas por los intereses de los grandes grupos que hoy día las tienen cooptadas. Esta agenda macro es una agenda que es, y perfectamente puede ser una agenda de alianza, y esto es una agenda de género de los hombres, y también es una agenda de género de las mujeres y de la diversidad. Pero ¿cómo se construye esa agenda? Una agenda micro, siempre que pudieran hacerse alguna, pero al menos analíticamente, que va orientada especialmente a irrumpir sobre la herencia del patriarcado. Apunta a la subjetividad y a la identidad, que es lo que hemos visto como trabajo de las organizaciones y parte importante de por qué se hacen estas investigaciones, sobre los cuerpos, y sobre los cuerpos precisamente en cuestiones en las cuales no hay avance en la agenda de las mujeres: aborto, derechos sexuales y reproductivos, participación, o de alguna manera hacerse parte los hombres en lo que son parte, porque son generadores de las mismas condiciones: embarazo, parto, crianza. Ahora, la pregunta es: ¿por qué esta agenda no ha avanzado? ¿Qué tienen que hacer los hombres en esa agenda? La concepción en el momento, ¿no es cierto?, de un embrión, es un hombre y una mujer. Nadie va a ir a producirse un aborto porque fue un banco de semen, ¿no es cierto?, se fertilizó y después abortó. No sé si existe ese caso. En el inicio, en el origen de un aborto hay un hombre. En la invisibilización de ese hombre en la agenda, el problema del aborto lo transforma en un problema entre las mujeres y el Estado, y este grupo de patriarcas que han controlado la situación. En violencia ha sido algo contrario, porque en violencia la agenda de las mujeres ha logrado que el Estado se meta al mundo privado y se venda a ser no solo un observador, sino que se meta a decir, en el caso de violencia familiar, ¿no es cierto?, no sé hasta dónde son los avances en Bolivia, pronto lo van a hacer. Hoy día en Chile la violencia habitual es un delito. Y es un delito que, si lo ve y lo denuncia, es el Estado el que está obligado a castigar a aquel que violenta. Con pocos recursos, crecientemente con más recursos. Bueno, esta participación del Estado en el ámbito de lo privado, que ha logrado la agenda del feminismo, llega a ciertos puntos, pero no avanza a otros puntos. ¿Podríamos seguir en esta línea? No. La tercera cuestión son los actores. ¿Dónde están los actores hombres? No hay actores hombres. Hay los papás, en el caso de Chile, y no solo en Chile, estas asociaciones de papás por siempre, ya, que son los papás, ¿no es cierto?, que piden la atención por los hijos por conflicto con la madre. Que en general, al menos en mis investigaciones, muchos de esos hombres ejercieron violencia contra las mujeres, y las mujeres, de una manera de responder a la violencia, no darle acceso, como se llama, a sus hijos. Y hay pocas agendas. No hay agendas de hombres. La agenda de los hombres es la agenda del sindicato, es la agenda del partido político. Ahora, ¿cuál es la agenda de los hombres en el espacio del micro? Es cómo transformar las agendas políticas y las agendas sindicales de los hombres también en agendas que tengan que ver con el ámbito de lo micro. Y en ese sentido, la participación creciente de las mujeres en el ámbito sindical pone en la agenda de los sindicatos las cuestiones de exactamente aquello que estamos hablando. Y lo cuarto son las intervenciones y las organizaciones que intervienen. Y en ese sentido, SISTAC, GENDES y las otras, ¿cómo definen o reorientan u orientan su agenda no solo en lo micro, sino tener clara presencia de que si no incorporan lo macro, las agendas propias, pero también las agendas y las alianzas con los feminismos y con las mujeres, van a ser agendas que no quedan claras. Si apoyan la agenda de las mujeres, y pueden ser mejores o peores los apoyos, si tenemos todas las circunstancias en las cuales el grupo nos ha mostrado de cómo esos apoyos podrían ser muy buenos, pero no siempre lo son. ¿Y cómo es posible construir una agenda de género, o sea, una agenda de hombres y de mujeres en una alianza que pueda ser una alianza persistente?
Y por hombres, no digo solo hombres héteros, sino hombres de toda la diversidad de los hombres. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que es evidente que se me ha invitado por ser joven, ¿no? Y sin embargo yo tengo una crítica muy jodida, digamos, acerca de mi juventud. Yo critico bastante mi juventud a partir de lo que se me ofrece por ser joven, ¿no? A partir de lo que todo este sistema me ofrece a mí por ser joven y por ser mujer además, ¿no? Se habló de este capitalismo en crisis, este sistema en crisis, y yo creo que una expresión de esa crisis es hacer más potable este sistema. Es este afán de reinventarse el capitalismo por hacerse más potable, más amigable, más ameno. Y eso tiene que ver con, bueno, joven, mujer, indígena, todos estos sectores que siempre han sido oprimidos, les daremos un espacio más, ¿no? Desde ese punto va mi crítica a mi juventud, en todos los espacios. Y yo menciono esto porque creo que hay una estrategia muy macabra de este sistema a fragmentar, lo decía ya Lupe, ¿no? A fragmentar nuestras luchas y a fragmentar nuestras opresiones igual. Y entonces a mí lo que me ofrece el sistema son temas para jóvenes, ¿no? Y me ofrecen un montón de talleres, conferencias, cursos acerca de TICs, por ejemplo, ¿no? Me ofrecen un montón de talleres igual acerca de expresiones culturales, ¿no? O de hip hop o de rap. Y ese es mi espacio, ¿no? Desde ese punto va mi crítica. Porque pareciera que yo no soy legítima para hablar como joven de otros temas, ¿no? De temas de recursos naturales, de temas de redistribución de riqueza, de este tipo de temas que parecen ser, que parecen no atravesarme a mí, ¿no? Y yo quizás voy a hablar en ese sentido desde una posición muy cómoda, joven, estudiante, urbana sobre todo, pero yo no quiero dejar de decir, para poder un poquito interpelar esta estrategia macabra que decía y para poder un poquito también reivindicar a todos los oprimidos, por decirlo de alguna manera, yo no quiero dejar de hablar de cómo a mí me atraviesan un montón de presiones, ¿no? Se habló mucho de subjetividades también, desde ayer, ¿no? Por la tarde, y yo creo que todos estos espacios, no solo un montón de espacios que se vienen dando hace muchos años ya, en los que se habla de crisis del sistema, que es una crisis multidimensional, que se habla de crisis ambiental, de crisis alimentaria, financiera, etcétera. Yo creo que este tema de las subjetividades me parece que también es una expresión de la crisis del sistema. Tengo la sensación, tengo la sospecha, ¿no? Porque nos está interpelando mucho a definirnos a nosotros mismos. No quiero repito, valga la redundancia, lo que ya se ha dicho, pero creo importante también que en este cuestionamiento de qué somos, a partir de qué nos definimos como hombres, como mujeres, y digo a partir de qué y en relación a qué y no a costa de, ¿no? Me gustaría saber que en toda esta construcción que estamos haciendo ahora hablamos de una deconstrucción, una redefinición, una resignificación al lado de y no a costa de, ¿no? Creo que eso es una cosa muy importante. Hombre, mujer, hombres, mujeres, hombres, naturaleza también. Ser humano, naturaleza, mi relación, ¿no? Y yo hablo de esta crisis también de subjetividades, digamos, ¿no? También porque creo que parte de esa estrategia macabra ha sido invisibilizarnos y ha sido separarnos, ¿no? Y entonces la lucha de los indígenas no es mi lucha, y la lucha de los obreros no es mi lucha, y la lucha de los hombres que están cuestionando esta masculinidad hegemónica tampoco es mi lucha, ¿no?
Yo creo que a partir del hecho de que empecemos a trabajar en definirnos al lado del otro, en definirnos en relación al otro y no a costa del otro, seremos capaces y seremos conscientes de qué es lo que oprime al otro, ¿no? Seremos conscientes de cuál es su lucha también. Y creo que seremos conscientes que tenemos un horizonte común en ese sentido, ¿no? Que evidentemente las agendas de unos y otros tienen temas, entre comillas, particulares, pero responde también a una cuestión de sobrevivencia, como hablaban hace rato. En el tema de las mujeres, nos vemos obligadas las mujeres a jugar dentro de la cancha de la democracia liberal y con sus reglas, y luchar por normas, por leyes, por políticas públicas, por un tema de sobrevivencia, ¿no? Pero ojalá y esta agenda, entre comillas, particular de cada uno de nosotros no nos nuble en ese horizonte común, ¿no? Que básicamente es la apuesta por un proyecto político, la apuesta por un proyecto que cambie la base material de este sistema, por uno que afirme la vida y que no lo niegue, ¿no? Y creo que en ese sentido los feminismos apuestan por algo interesante. Creo que es básicamente la afirmación de la vida, este proyecto político. Así como lo es el proyecto político de los indígenas, así como lo es el proyecto político de todas las clases oprimidas, ¿no? De todos los sectores que hemos estado en esta situación. Yo quiero resumir, por cuestiones prácticas y de tiempo, esta parte, ¿no? En eso que acabo de decir. Creo que un desafío importante y a la vez una agenda pendiente es ser capaces de reconocernos entre todos como un sujeto colectivo, ¿no? De ser capaces de unirnos, ¿no? De ser capaces de volcarle la jugada a este sistema y ya no fragmentarnos y ya no etiquetarnos. Por eso yo digo que soy muy crítica de mi juventud, porque yo no quiero ser la joven feminista, ¿no? Yo quiero ser la feminista. Y sobre todo apostar, ¿no? a ir hacia lo que algunos autores dicen un cambio civilizatorio, ¿no? Respecto a las masculinidades, yo tengo un comentario muy, muy corto igual. Yo creo que es muy importante que este tema de que los hombres ahora que discuten el tema de las masculinidades, además de discutir el dolor que significa ser hombre, además de discutir el peso que significa cargar con todos mis privilegios como hombre, ¿no? Yo estoy oprimido en mi papel de hombre, bueno, en su papel de hombre, parecen oprimidos por sus privilegios, y es una cosa bastante loca, ¿no? Hasta la forma en que suena. Yo creo que hay que también, tomando las palabras de Jimmy cuando decía esto del sana sana, ¿no? Que no se puede discutir la experiencia personal sin trascender a lo político, ¿no? Sin ir más allá de lo que yo, asumiéndome como hombre ahorita, digamos, experimento siendo hombre, pero cómo esto se reproduce en todo un sistema, ¿no? En toda una institucionalidad incluso, ¿no? Y eso tiene que ver con el aborto. Cuando decían que el aborto es un tema de mujeres, por ejemplo, yo pensando a veces digo que el aborto es un tema de cualquier persona menos de mujeres, porque lo hablan abogados, lo hablan médicos, lo hablan abogados constitucionalistas, legisladores, pero nunca en el debate del aborto, en el debate formal del aborto, ha estado la mujer y sus experiencias definiendo por último un tema que tiene que ver exclusivamente, quizás, no exclusivamente, ¿no? Y ya lo hablará él, de las mujeres, ¿no? Y esto es también prueba de que hay una necesidad también de cambiar toda esta institucionalidad, toda esta estructura, ¿no? Y en ese sentido, me hacía la pregunta de juntos o separados respecto a hombres y mujeres, ¿no? Juntos o separados, pues sonaba medio feo cuando yo se lo planteé a alguien, a un hombre, y me decía, ¿por qué no acompañado? Y creo que es hasta un término más ameno, ¿no? Más que invita, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido las masculinidades
están bastante abiertas a asumir, y me gustaría que estén bastante abiertas a asumir empáticamente el movimiento de mujeres, ¿no? Porque asumir empáticamente eso y reconocerse y reconocernos en los ojos del otro y reconocerme en la opresión que vive el otro, implica también asumir que eso me atraviesa, que eso también me oprime y que podemos construir algo juntos, ¿no? Creo que eso es lo que tengo por decir. Mi humilde opinión sobre el aborto. Evidentemente es un tema muy polémico, muy duro, al cual hoy por hoy todavía muchas personas, instituciones, le huyen, cierran los ojos, dan la espalda, pero como bien en algún momento salió la sabia consigna de que aunque no lo quieran ver, el aborto definitivamente existe, así es, así es. Yo trabajo en el colectivo Rebeldía y me siento más que emocionado, regocijado de ser parte de esa inclusión de la que se hablaba hoy, sin caer en ejercicios de poder absoluto, y he ido aprendiendo, he ido informándome, he ido creciendo, liberándome de ese gran costo y ese gran peso de lo que significa ser hombre. Con esto no me victimizo, no me gusta que me tengan lástima, pero ciertamente implica un peso y un costo muy grande. En ese proceso de liberación, formo parte del colectivo, y una de las líneas de trabajo del colectivo es precisamente esta línea de aborto que se trabaja por medio de la campaña 28, creo que para todos y todas es de su conocimiento la existencia de la campaña 28 Bolivia, y que en cada departamento existe un colectivo de mujeres y hombres en este tema, ¿no? Que trabaja este tema del aborto. Es importante, yo siento que hay un pequeño avance en este tema del aborto, la salud de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos. Es importante que haya la presencia de hombres. Eso ya es sinónimo de un pequeño avance, de que hombres hoy hablen de este tema tan polémico, tan duro. Y en el caso de la campaña Santa Cruz, efectivamente hay un pequeño colectivo de hombres que bajo una consigna que construimos, que elaboramos, si ella decide, yo respeto, practican ejercicios de exigibilidad y apoyan, alzando su voz, apoyan a esta causa. Sin embargo, me parece interesante detenernos en el sentido de la consigna y traducirla a la realidad. ¿Qué significa en verdad si ella decide? Decide que seguir con el embarazo, interrumpir el embarazo, y hasta qué punto nosotros como hombres verdaderamente vamos a respetar. Y no solo respetar, vamos a hacer presencia
vamos a asumir la responsabilidad de acompañarla, apoyarla. El aborto sin duda alguna es un tema sobre todo de justicia social. Lamentablemente las mujeres, sobre todo las más pobres, que no tienen acceso a un aborto seguro, son discriminadas, criminalizadas, tildadas de delincuentes, incluso aquellas que gozan de buena posición y tienen recursos. Pero en el caso de las más pobres, aparte de no poder tener acceso a un aborto seguro, aparte de que la única alternativa es el aborto inseguro en condiciones insalubres, aparte de soportar la discriminación, la criminalización, pone en riesgo su vida. Y para nadie es ajeno que mueren a diario en el país mujeres a causa de este tema. Por eso también es un tema de salud. El aborto en el Beni, por ejemplo, es la primera, si no me equivoco, la primera causa de mortalidad materna, y en Santa Cruz la segunda. 185 abortos diarios se realizan en el país. El aborto inseguro en el país constituye la tercera causa de mortalidad materna. Es un problema serio. Es un problema, como decía Tere, que nos incumbe a todos y todas. Sin duda alguna, la participación de pequeños colectivos de hombres en esta causa, como dije anteriormente, resulta un paso de avance. Pero debemos de entender que decidir con libertad sobre la sexualidad y la reproducción es más que apoyar la despenalización del aborto. Es apoyar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Es apoyar la salud de las mujeres. Pueden haber hombres, habemos hombres que queremos el bienestar de nuestra pareja, de nuestras novias, cortejas, en fin. Pero sin embargo, bajo esos falsos pensamientos, yo no puedo contener mi impulso sexual. Yo te amo, hagámoslo sin protección. No te preocupes, mi amor. Voy a terminar afuera. Fuera de la casa. Afuera de la casa. Estamos violando esos derechos de las mujeres a decidir, a tener el control sobre su propio cuerpo y sobre su propio territorio. Uno de los retos más importantes que tenemos los hombres por delante, que considero y reitero desde mi humilde opinión, es precisamente el desaprender esos mandatos que aprendemos desde pequeños. Y más que todo, descolonizar nuestra conciencia. Considero que el mayor atraso en esta causa radica precisamente en nuestra conciencia. Lo tenemos en nuestra conciencia y hay que sacarlo de ahí. De la misma manera que tenemos que despatriarcalizar y descolonizar, de la misma manera tenemos que descolonizar, despenalizar nuestras conciencias. Fomentar la creación de pequeños colectivos por el momento, de hombres, sin duda alguna, y reitero de nuevo, es un paso de avance, pero más que todo
y creo que es un desafío para todos. Qué lindo sería conformar una red nacional, si nos atrevemos para hablar de este tema, para poner sobre el tapete, para incluir en las agendas de los municipios, de los departamentos, del país, desde nuestra posición de hombre, este tema. Qué lindo sería, creo que sería uno de los desafíos. Al mismo tiempo, me pregunto, y lo pongo sobre la mesa, ¿será el aborto cuestión de hombre? José, en su exposición, tocaba que el hombre forma parte del inicio del aborto. El hombre participa en la gestación del aborto. Entonces, de la misma manera, debiéramos participar en el proceso, en la decisión que tome ella, sea cual sea. Sea interrumpir el embarazo, sea continuar con el embarazo. Me pregunto también, he escuchado en otras oportunidades, en otros talleres, ¿para qué se meten los hombres si no abortan? Intento darle un pequeño giro a eso y digo que hay hombres que abortan. Abortan al no apoyar a la pareja, al desligarse del asunto y si te vi no me acuerdo, al decirles, sácatelo, es un problema tuyo, vete sola, yo no voy a ir, probablemente ese ni sea mío, es un cuento tuyo. Entonces aborta por la boca. Desde mi humilde, reitero, opinión. Termino diciendo que tenemos un fallo en la institución que trabajamos, en el colectivo, decimos que es un fallo fallido, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Empecemos por despenalizar nuestras conciencias y sobre todo ejercer la práctica libertaria de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre su salud sexual y reproductiva. Rompamos los estereotipos y mandatos de administrar el útero de la mujer, de administrar el cuerpo de la mujer. Si ella decide, definitivamente, por lo menos yo respeto. Muchas gracias. Para plantearnos los desafíos, para mí era necesario un poco reflexionar en el sentido en el que ya mencionaba también Lupe algo muy claro y quiero ahondar en ese tema, de cómo estas agendas o esta única agenda que se ha diversificado, pero que también ha cambiado de actores, que hay escenarios diferentes, que hay narrativas distintas, pero que sin embargo el sistema sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de opresor y se sigue manteniendo en el tiempo, ¿no? Y creo que es algo que nos tiene que alertar y que nos tiene que invitar no solamente a abrir esta posibilidad de fortalecer lazos, de abrir espacios de diálogo, de reconocer al otro como un actor político para sentarnos y hacer una agenda en común que es necesaria, pero para llegar a hacer una agenda en común creo que hay otras cosas más chiquitas y mientras vamos abriendo el ojo minucioso, digamos, y vamos viendo otras cuestiones, creo que es necesario todavía dialogar a profundidad de cuáles son las cosas que todavía nos incomodan, que todavía tenemos que replantearnos y recuestionarnos desde lo personal y que llevan a hacer las luchas que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa? Yo no tengo nada contra el tema intergeneracional, es más, creo que es hasta divertido, digamos, el abrir la posibilidad de tener un espacio intergeneracional. Sin embargo, entramos otra vez en esta otra reflexión de por ser jóvenes entramos o no en espacios, o nos abrimos o no al diálogo, digamos, intergeneracional entre las nuevas narrativas, digamos, desde los espacios juveniles a estos otros espacios. ¿Qué pasa
con los movimientos que no necesariamente, o estas otras luchas que son reacios a lo académico. O sea, creo que para establecer una agenda en común, creo que tenemos que mirarnos y reconocernos entre actores más allá de quienes siempre nos sentamos a dialogar o nos hemos venido conociendo en ciertos espacios, ¿no? Pero además quiero poner sobre la mesa otro tema que me parece importante, y es el tema de la sostenibilidad. De repente venimos trabajando de manera organizada, de repente el plantearnos la posibilidad de abrir un trabajo como red es súper interesante, de ver los mecanismos y las formas de cómo hacer un trabajo continuado. El tema es cómo. Cómo cuando nos toca sobrevivir con recursos, cómo cuando tenemos que, ya lo decía Lupe también, cuando nuestras acciones se ven limitadas también por este mismo tema, cómo llevamos adelante una agenda en común real, ¿no? Esos son los planteamientos que yo tengo personales también, para desafiarnos, pues, ¿no? Mirarnos al interior, reconocernos entre nosotros como actores políticos posibles, en qué términos hacemos estas alianzas estratégicas o no, hasta dónde, en qué consiste una agenda en común, desde dónde miramos, si va a ser una agenda de género, si miramos desde las masculinidades, desde dónde, porque desde dónde abordamos las masculinidades también, y desde dónde miramos los feminismos, porque ya habíamos hablado que no solamente uno, y ahí hay otro quiebre. Creo que para establecer una agenda de trabajo conjunta tenemos que revisar muchas cosas en el camino que tienen que fortalecer algo que puede ser más interesante, ¿no? Nada más eso, y que creo necesarios estos espacios donde los análisis tienen que ser mucho más profundos, y tal vez el tiempo no nos da, que creo que venimos poniendo muchas cuestiones en debate que ya lo venimos haciendo desde nuestros propios espacios, y creo que también se nos viene un desafío más grande, porque las realidades, digamos, o los escenarios políticos y económicos son cada vez más duros, ¿no? Creo que no solamente el tema del capitalismo afecta a nuestros pueblos, a nuestros cuerpos, a nuestros discursos políticos, sino también a nuestras propuestas. Creo que ya esta mañana Silvia también lo decía, lo peligroso, digamos, de que ciertos hasta movimientos conservadores se apropien de los discursos feministas, de las agendas de izquierda, cuando se apropian de estos discursos transgresores y los empezamos a plantear, digamos, como propios, camuflando tal vez nuestros sentidos más conservadores, más duros, y que siguen haciendo que prevalezca el sistema patriarcal, depredador, también voy a decir extractivista, invasor, y que creo que es asqueroso, ¿no? Entonces, nada, creo que una agenda común bien planteada y atendiendo estas otras, digamos, cuestiones que pueden hacer que se debilite o que no sea un camino real y fortificado como estamos pensando, creo que es necesario, ¿no? O sea, replantearnos el cómo nos estamos mirando y cómo logramos establecer esto que nos estamos planteando como una agenda política común. Lo dejo eso a discusión de todos y todas, ¿no? Gracias. Invertir en los hombres es invertir en las mujeres.